curtir eso, así que... Y estaba bueno lo de curtir así, vereda, digamos. Yo, por ejemplo, con esto de la música que tocábamos acá en el barrio, después armé una bandita. Y al año yo ya tocaba, de tocar en esa banda, ya tocaban 2, 3 más. Ajá. Estaba bueno, digamos. Y era como todo mucho más, una sensación más de sorpresa. Ajá. Con los CDs que llegaban, por ahí te hacía un amigo en la calle. Claro. Entonces me pasaba que iba al colegio, por ejemplo, y no sé, terminaba hablando con un pibe o una piba en el colectivo, porque nos sacábamos la ficha, ¿viste? Qué sé yo, el flaco está escuchando como, no sé, tiene pinta de metalero, o por ahí escuchaba cosas más extremas, y te hablabas con la gente, y era un poco, no sé, otro sabor, digamos. Claro. Entonces, ahora es como que es todo mucho más individual, todo, ¿viste? La gente está, con la tecnología sí tiene sus avances, todo está buenísimo. Sí. Te podés seguir relacionando con las personas, pero ya quizás es de otra forma. Yo me acuerdo que en esa época era el martes voy a estar en tu casa a las 6 de la tarde. Y era el martes a las 6 de la tarde estaba en tu casa. Sí. Y nos juntábamos a escuchar música, a tocar, agarramos cualquier librito de esos. O sea, se estaban empezando a poner de moda los cancioneros, por ejemplo. Sí. Entonces agarramos cualquier cancionero, o por ahí en un momento apareció un flaco que estudiaba música clásica y tenía su banda de heavy metal. Claro, porque en esa época recordemos que en esa época se usaban muchas revistas. Sí, guitarrista, bajista. Sí. Yo compraba unas que eran españolas, que no tengo ninguna ahora, a mano. Guitarrista creo que era española. Sí, había una que era guitarrista, otra bajista. Después te ibas a las casas de música, me acuerdo cuando se empezó a ponerse un poquito más seria la cosa. Sí. De decir, che mano, o sea, yo tocaba y yo no sabía que esto era do, que no sabía las notas, nada, era como que nos sentábamos y mirá, esto de acá y ya está. Después se puso un poco más serio y agarramos los cancioneros y decimos, che, mirá, el tema de la renga lo toco yo en tal nota. Claro. Sí, pero yo saqué en este, ¿y por qué pasa esto? Y empezaban a llenarse de preguntas. Sí. Los ambientes. De querer organizar ese universo, digamos que. Y es interminable, digamos, pero sí te preguntaba. No sé, yo sacaba un tema de Nirvana y después por ahí veía que el flaco lo estaba tocando de otra forma. Claro. Y ahí empecé a entender por qué pasaba eso. Sí. O qué sé yo, no sé. Y bueno, y ahí, ¿cómo empezaste con el instrumento? O sea, ¿con qué proyecto empezaste? Mirá, éramos todo ese grupo de pibes, de amigos acá del barrio. La cuestión es que 4 éramos como que tirábamos más para el rollo del heavy metal, que eso lo escuchábamos Rata Blanca. Y encararon por ahí, digamos. Encaramos por ahí, sí, por el heavy metal, ¿no? Queríamos tocar eso, obviamente. Sí. Pasaba que de repente, como era toda una banda de covers, creo que teníamos 1 o 2 temas propios, ¿no? ¿Ya de entrada elegiste el bajo o...? No, sabes que fue un tropezón porque como éramos tantos pibes tocando la guitarra, y bueno, estaba este chico que se hacía cargo y decía, yo quiero tocar la guitarra, yo quiero ser la primera guitarra, se empezaba a ver así. Se puso la camiseta. Claro, entonces eran los modelos que nosotros estábamos escuchando, que no sé, en ese momento por el que escuchábamos Hermética. Claro. Y el chabón se puso la camiseta de guitarrista, o sea. Claro. Entonces bueno, está perfecto, buenísimo. El otro flaco se recopó con el Pato Strun, el otro pibe, que sé yo, era fanático de Barilari, por ejemplo, de Rata Blanca, y quería cantar en esa sintonía. Cada uno vio un perfil que le gustó y se hicieron cargo. Y como yo estaba en el grupo, era como, che, boludo, ¿quién toca el bajo? Claro. Todos tocaban la guitarra, nada, o sea, no existía un bajo. No existía. Entonces bueno, y el bajo, yo me copo. El bajo tiene su magia también de querer bancarse, de buscar la melodía, pero es a la vez percusivo, tiene una magia ahí que junta todo, digamos, y hay que tener imaginación para encarar un bajo. Pero lo que pasa es que estábamos en una cuestión de arrancar. Para mí era o sea, escuchar
Arnedo, o escuchar a Iorio tocando el bajo, o escuchar a Harris de Maiden, o escuchar a Alex de Cannibal Corpse. Para mí era lo mismo. Bestias. Para mí era lo mismo porque no entendía qué estaba haciendo. De hecho, me pasaba que cuando escuchaba música al principio yo no escuchaba la frecuencia del bajo. Sí. Y ahí te tiré 4 frecuencias que son totalmente diferentes, Sí, digamos, que están totalmente en puntos opuestos. Totalmente. Yo escuchaba Animal, que es una de las bandas que más me gusta. Ajá. Escuchaba Animal y no encontraba el bajo, y mi compañero me decía, sí, pero Paula, ¿vos sos sordo? Claro. Y puede ser que sí, le digo, pero no escucho, no diferencio, porque uno con la música cree que es como todo fácil. Claro. Y yo ahí tengo un bajo que se mete en frecuencias de la guitarra, Exacto. que tiene frecuencia de bajo, Exacto. y que lo puedo afinar como quiera. Hasta quizás se puede mezclar con el bombo o con algo grave. O sea, son digamos. frecuencias, vos tenés límites. Ajá. Y estos límites se establecen dentro de una banda. Exacto. Como por ejemplo, no sé, me acuerdo de Martín Carrizo. Martín Carrizo decía, yo no entiendo por qué quieren que yo toque con tones grandes como lo hacía Igor Cavalera de Sepultura, Ajá. cuando yo sé que si yo pongo tones chicos, mi golpe va a sobresalir Más. sobre la música que yo estoy haciendo hoy en Animal. Claro. Bueno, y esas cosas Claro. como que vos no las entendés cuando arrancás. Entonces bueno, me hice cargo del bajo. ¿Cómo se toca un bajo? Y no sé, como la guitarra, porque tiene frecuencias parecidas. Uh-huh. Y ahí empezamos a descubrir en la charla, sí, pará, tengo esta y esta, que son las mismas notas en la guitarra. Exacto. Ok, o sea que esto se afina así. Uh-huh. Acá está la nota, acá está la otra. Y empezamos a estudiar Claro. el instrumento. Claro. Che, mirá, esta canción tiene tales acordes, Uh-huh. o pasa por tal lugar. Y Ajá. empezamos a reconocer y aprender y a darnos cuenta que se va repitiendo y compartiendo. Uh-huh. ¿Sí? Técnica, lo que sea. Exacto. Dentro de la guitarra y el bajo se comparte mucho eso. Exacto. Ahora, Creo que nombraste a Martín Carrizo y me emocionó. sí, un gran baterista argentino, lo escucho. Productor, muchísimo. un gran productor. Y bueno, entonces el otro día me comentabas que a la vez te metiste en varios proyectos, ¿no es cierto? Primero que nada porque creo que la necesidad era tocar música. Y me pasaba algo muy que me chocaba mucho. Yo por ejemplo veía o escuchaba cosas y era todo muy, no sé, en un punto como que si sos del hardcore, si sos del heavy, sos del heavy. A mí me daba por el piso eso. Siempre me jodió esa cosa de decir o sos de esto o sos de aquello. Las famosas brechas. Las famosas brechas. Entonces, como yo notaba eso, pero yo decía, las famosas brechas, decía, ¿cómo me decís que soy de esto, soy de aquello? Y existía toda esa pavada. Sí. No me copaba mucho con eso. Entonces eso fue uno de los detonantes de decir, yo quiero, no sé, tocar con otra gente. Sí. Bueno, me pasó eso. Empecé con la banda de heavy metal, la cosa se puso ahí, estuvo todo un año re bueno, qué sé yo. Uh-huh. Ya empecé a tocar en otra, un vecino acá me invitó Ajá. a tocar. Y sí, empezaron a venir Pasó otra fechas. cosa, pasó otra cosa. De eso, que un día me fui a un cumpleaños, estaba tocando una banda y no tenían bajista. Claro. Los encaré y le digo, Claro. che, mirá, los dos tocan la guitarra, a mí me gusta tocar el bajo, Claro. quiero aprender. Y fue como que la primer pared, así Ujú. onda, pero ¿vos sabés tocar el bajo? Claro. No, la verdad que no, le digo, pero estoy aprendiendo y tengo ganas. Y ahí vino la segunda pared, onda, y bueno, tenemos que ver, bueno, cuando tengan ganas y se acomoden, vamos y lo hacemos y tocamos como Claro. 3 años con esa banda. Pero ahí, en esa segunda pared, fue como, che man, o sea, no está todo en una cosa. Porque si el flaco este que tocaba y tenía más experiencia que yo me preguntaba, ¿puedes tocar esto? ¿O puedes tocar aquello? ¿O puedes...? Se puso más interesante. Claro. Entonces me llené de proyectos.
Claro. Le decía a todo que sí. Vamos, probamos, hacemos, si sale, sale, si no sale, no sale. Hablame de tu primer bajo, o si fue el primer instrumento que tuviste, guitarra o bajo. Tu primer instrumento, ¿qué fue? ¿Cuál fue? Mi primer instrumento fue un bajo. Ajá. Que fue de esta cuestión, digamos. Sí. Había pasado todo ese año que empecé a tocar la guitarra, que empecé a tocar en banda, y mi amigo me decía, che, Pola, esto tiene que cambiar. Para vos, para mí, como sea. Esto, Sí. Si vos te vas a dedicar a esto, va a pasar esto. Claro. Y, Tiene que ir más y yo serio. estaba, como que no entendí lo que quiso decir. O estaba pensando en otra cosa. Sí. Estaba volado. Así. Me dice, boludo, en serio, van a ser las 3 de la mañana, vas a tener ganas de tocar el bajo y yo no voy a estar en mi casa o no te voy a poder prestar el bajo. Ah. Y ahí fue ¡pum! Claro. La tercera piña. Claro. ¿Sabes qué? Ok. Me voy a lo del cantante. Así uno crece también. Sí, me voy a lo del cantante, tenía una panadería, le pido cosas para vender y salía con una caja a vender cosas de panadería. Así me compré, junté creo que 260, 300 dólares en ese entonces. Me fui a una casa de música acá en Posada, me encaro el bajo y le digo, mirá man, necesito un bajo, ¿qué puede ser? Y mirá, por lo que podés pagar puede ser esto, me dice, Sí. pero no lo tengo en stock, vas a tener que esperar un tiempo. Sí. Ok, todo se inició, todo el rollo del bajo, Ajá. que bueno, me voy a buscarlo, me dice, viniste a buscarlo. Modelo, color. Fue un bajo Texas Precision, Ajá. color blanco, que obviamente lo odiaba porque para mí era todo negro, todo oscuro, y como que lo vi y dije, la con... ¿Pero vos Claro. lo pediste blanco? No, no, Ah. o sea, yo lo pedí de otro color Seguía pasando lo de siempre. y seguía pasando lo de siempre, y yo digo, bueno, si está pasando esto ahora, ya vinieron 3 piñas antes, Sí. esto va a ser así, va a tener que tener una parte de ser así. Claro. Entonces lo veo y el chavo me dice, yo sé que no es lo que pediste, pero entendeme que es el que tenemos en stock y lo trajimos de tal lado. Y dice, está perfecto, Leo. Con algo tengo que empezar, Claro. o sea, lo necesitaba ya, Y propio. tal cual. Entonces resulta ser que lo agarré, fue un día antes de mi cumpleaños, Ah, el mira. 21 de agosto, Ajá. y fui, lo retiré, vine acá y creo que, no sé, me perdí. Ajá. Me perdí porque era estar todo el día tocando y venían los pibes y me decían, che, Pola, vamos a la plaza, y le decía, no, me quedo acá, y cerraba el portón y me quedaba Buenísimo. tocando y cada vez me desconectaba más de, no sé, esas cosas de decir, che, el sábado fulanito de tal cumpleaños Claro. o la piba tal cosa, Claro. vamos al cumple. Claro. Era, che, y la manera de convencerme era, va a tocar una banda, Claro. porque si no, no iba. Y siempre con el objetivo de crecer, Claro, de porque- ver, de aprender. Yo estaba re enganchado con tocar el bajo y a mí lo único que me importaba era eso. Entonces, todo bien, me iba a meter una guerra con los bajos, colgado, qué sé yo, veía que no pasaba nada y cuando me daba cuenta estaba en mi casa otra vez tocando el bajo. Pegaba la vuelta. Sí, qué sé yo. Me acuerdo que una de las canciones ha sido cosas que aprendí, Sí. como primero, estuvo bueno, es un tema de Annie Lennox. Muy bien. Esa canción o Claro. que esa, por ejemplo, la tocaba con púa y todo, Claro, un todo tema con púa. ayer deseo y realidad. Y todas esas cosas como que, no sé, me empezaba a pasar y quería más. Y ya tocaban más bandas y ya me empezaba a llenar de proyectos. ¿Y con No. qué equipo te Mirá. manejabas? Mirá, en ese momento tenía solo el bajo, Sí. o sea, ya no... Sí, sí, sí. Y iba y qué sé yo, por ahí tocábamos con un equipo prestado y ahí Ajá. empezó lo otro, hasta Claro, que llegó el primer la- equipo, que fue un regalo. La otra rama. Sí, que fue un regalo. Y ahí ya tenía las dos cosas.
Perfecto. Y podía qué sé yo, escucharme, bardear un poco más. Ya estabas con tu backline. Ya tenía mi bajo y mi equipo. Ajá. Entonces, qué sé yo, bueno, y así fue pasando y de repente, no sé, viste, quiero otro bajo. Claro. Y empezó la carrera de, o sea, estoy haciendo esto, qué sé yo, y me parece que por ahí otro sonido va a venir, va a estar bueno. Claro. Empezó con otro bajo, que... Bajo de más cuerdas, quizás. Era otro bajo. Ajá. Me fui, me compré un bajo de 5 cuerdas, pasé de un Texas a un Wah de 5 cuerdas, después me compré un Vantage, que me arrepiento toda la vida, De haber... un alumno, así que sabes quién sos, y algún día lo voy a recuperar. ¿Qué pasó? Lo vendí porque empecé a pasar a otras cosas, entonces vendí eso, me compré un cabezal Gallien-Kruger, después apareció una caja de 1x15 y cuando me di cuenta empecé a meterme más, el pedalcito acá, 30 pedales, agarré los 30 pedales, los vendí, me compré otra cosa, vendí el bajo, tuve 8 o 10 bajos, los vendí y así empezó a pasar eso. Ajá. ¿Por qué? Porque tenía esa inquietud, decía, con este puedo tocar tal cosa, o este sonido tal cosa. Claro. Pero siempre fue para mí, digamos. Ajá. O sea, si bien lo ocupo, lo comparto en las bandas, todo, que eso, algún amigo a veces, che, hola, necesito algo para bueno, tal cosa, llévatelo, lo que sea. Estilos, ¿qué estilos tocaste en toda tu carrera de bajista? ¿Tocaste, no sé, rock, jazz? Un poco de todo, no sé cómo decirlo así tan estrictamente, digamos, pero siempre me gustó mucho la música pesada. Después con otros proyectos así, de chicos acá, por ahí rock, blues, temas fusionados entre el rock, el blues, los ritmos latinos. Ajá. Como una mezcla de todo, pero jazz y por ahí un folclore así tan tradicional, no, digamos. Claro. Nunca. Tipo más no tuve la oportunidad, pero sí, todas esas mezclas de latinaje, rock, heavy metal. Bien. Cosas así. Bueno, una vez que viste y aprendiste todo sobre las bandas y todo eso, ahí empezaste a meterte como stage, ¿no es cierto? Sí, eso surgió básicamente de una necesidad. Tocaba en un proyecto donde me daba cuenta que el pibe que cerraba los contratos era el que manejaba. Ajá. Yo que tocaba... tocaba la batería, yo era el que tocaba el bajo, el que ayudaba a armar los equipos, a hacer la carga y la descarga, y empezó toda esa cosa. Ajá. Y se transformó en que, bueno, hola, nos hace el aguante con la banda, vamos a tocar. Me iba y le ayudaba a los chicos, como stage. Después eso también se transformó en un backline. Ajá. Que también está bueno. Y empezamos a trabajar para otra gente desde la música, pero desde otro lado, no desde tocar, digamos. Y ahí se aprende muchísimo, porque el stage es el primero que llega y el último que se va. Sí, y los sonidistas más, digamos, o sea, están más en escenario, los sonidos son en realidad los que primero llegan, digamos. Sí. Pero aprendes de los comportamientos de cómo se maneja todo cada el banda, sistema, cómo se maneja cada banda. Sí, tal cual. O sea, tenés de todo, o sea, proyectos que vos decís, güey, man, impecable. O sea, llegaron, hola, buen día, ¿cómo están? Y lo resuelven todo rápido y es un silencio re armonioso y está buenísimo. 1, 2, 3 y boom. Y salen tocando y lo hacen preparar un escenario en un bar no es lo mismo que preparar un escenario grande, en un estadio, en una cancha, un escenario grande. Lleva su tiempo, todo obviamente. Pero sí, experiencias súper lindas, la verdad que estuviste en grandes escenarios, ¿no es cierto? Para mí todos, desde el primero, digamos, o sea, del primero en que toqué, que fue, por ejemplo, la primera experiencia que tuve fue un desastre tocando. Todos los escenarios son importantes, porque eso genera una experiencia y qué sé yo. O sea, yo recuerdo ese primer día tocando el bajo. Todo lo que hice ese día lo hice mal, todo. Desde el primer momento hasta el último momento que estuve ahí hice todo mal y eso fue
Bueno, entonces... Otro detonante para decir, esto tiene que cambiar. Bueno, entonces teniendo un panorama, digamos, de todo esto hasta ahora, lo que venimos charlando, ¿qué consejo das a los músicos para que suenen bien en el escenario, que tengan un criterio, que se puedan comunicar bien con el sonidista, con el stage? ¿Qué consejo das? Armen equipos. Armen equipos. Si ustedes quieren tocar, primero armen equipos. Ajá. ¿A qué te referís, digamos? Por ejemplo, yo que soy bajista, Sí. me di cuenta de que tenía que encontrar un equilibrio entre mis cosas. Saber que mi bajo Sí. suene bien, Sí. que mis cables estén a punto, que mi equipo responda Claro. y empezar a solucionar. Yo llego a un piso, Sí. enchufo mis cosas, no me conozco con el sonidista, con Claro. el operador, con nadie. Claro. Llego, hola, buen día, ¿cómo están? Esto va acá. Sí, hay una comunicación, digamos, que pasa antes, que vos le mandás un plan, un rider de lo que Exacto. como vos, los requerimientos que vos necesitas. Entonces, Exacto. a veces ni hace falta hablar. Claro, Entonces claro. el tipo sabe, te prepara el cable ahí, todos trabajan de forma conjunta y armoniosa y está buenísimo. Ser prolijo. Ser prolijo. Ser prolijo Sí. y conducta. Sí, lo hablo desde Sí, sí, primero sí. con uno, Sí, sí, sí. después con enterate, digamos, o sea, vas a Claro. ir a tal lado, Claro. vas a trabajar con fulanito, Claro. con menganita, Claro. informate a dónde vas, qué vas a hacer, Exacto. tener esa comunicación. O sea, Sí.